y te voy a Ya, presentar. Buenas noches ya. con todas, gracias por conectarse. Voy a presentar a una trome. Ella es mi maestra, nos ha enseñado a muchas de nosotras, somos compañeras en realidad de estudio, pero le digo maestra porque tiene muchos más años que yo como neurocoach, yo también soy neurocoach, y quiero comentarles un poco de ella. Pamela Comparini es gerente, asesora en motivar capacitaciones profesionales, es neurocoach internacional, gerente, es gerente asesor de Motivar en Chile, ella es chilena, ha alcanzado más de 40.000 empresas a las cuales ella se ha capacitado y 5.000 empresas asesoradas en Chile, y su acompañamiento de neurocoach ha alcanzado a más de 8.000 personas. Con ustedes, quiero darle la grata bienvenida, gracias por este espacio para que nosotros podamos aprender de ti, Pame. Muchas gracias, qué linda presentación. Bueno, Carmencita sabe que siempre es halagador cuando menciona todas las especialidades que tengo. Sin embargo, yo creo que todas las mujeres que estamos acá, y que es el ejemplo que tenemos que dar, está relacionado con el manejo del ego. El manejo del ego porque tiene una implicancia muy importante en la conferencia o en la exposición que hoy les voy a dar. Si bien es cierto, eso es lo teórico, eso es lo conceptual, esas son mis especialidades que sostienen, ¿cierto? Sustentan las materias que voy a tratar hoy día y otras quizás más adelante. Sin embargo, como se llama, más allá de sentir orgullo, orgullo desde la perspectiva de la sencillez, ¿no? De todo el esfuerzo, ¿cierto? Asociado a estudiar muchas cosas para poder entregarla y traspasarla y transferir a otras personas, tiene que ser sin ese ego que se eleva, porque si no se pierde definitivamente la esencia de lo que es el conocimiento. Y por eso que es importante que yo siempre lo menciono esto, porque todas estamos expuestas a esto, ¿cierto? Y de repente los egos se nos escapan y perdemos el equilibrio. Entonces, la clase que hoy les voy a gratamente a dar, agradecida, por supuesto, de Ahmed, esta linda invitación, que espero sea para ustedes realmente significativa. Si hay un solo tema que le llama la atención, si hay una sola herramienta que ustedes sienten que puede llegar a desarrollar, les aseguro que va a ser significativa. A veces uno escucha clases que ha tomado anteriormente o ha leído, ¿cierto? Hoy día tenemos a, a, plena disposición las redes, ¿cierto? Digitales, y muchas de ellas tienen cosas muy interesantes, pero también hay cosas que están bastante mal logradas. Y en la medida que uno va tomando este tipo de actividades, va comparando, se puede dar cuenta cuando el conocimiento realmente es argumentado, es sólido y que nos permite tomar decisiones. Entonces, mi invitación a esta conferencia, que va a ser en una parte bien científica, porque quiero en realidad proponerles y mostrarles las cosas que están como en punto ciego. Desde pequeñas, todas las que estamos acá, siempre nuestro aprendizaje estuvo en el exterior, ¿cierto? La historia, la biología, el lenguaje, ¿cierto? La literatura, en las artes plásticas, que con nuestras manos hacíamos cosas, y siempre parece ser que el aprendizaje estaba en todo lo exterior, y sin embargo lo interior parece ser que estaba como en un segundo plano o simplemente no existía. O sea, de paso, la parte emocional hasta ahora no existe, salvo en algunos colegios de enseñanza más alternativa, como por ejemplo enseñanza Montessori, donde esa metodología de enseñanza está centrada en el interior y en las emociones. Pero son pocas y se están sumando, pero cuesta todavía romper los paradigmas de patrones de referencia que se nos han heredado, ¿cierto? Y que han parecido que es el camino más como común, el más usado, y parece ser que ese es el patrón que hay que seguir. No obstante, hoy los niños, fíjense ustedes cómo están de abiertos, ¿cierto? Y el poder enfocar lo que hay en nuestro interior desde el ser, ¿cierto? Desde cómo yo soy como persona,
Eh, Habitualmente cuando los consultores nos presentan, se nos habla de los títulos que tenemos, ¿cierto? Pero nunca hay una presentación que diga, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cómo es? ¿Es simpático? ¿Es egoísta? Y parecería que sería como hasta descabellado decir la forma de ser de la persona. Sin embargo, esa forma de ser es la que te lleva finalmente a entregar el conocimiento de una forma mucho más profunda. Y por eso, una parte es el aprendizaje del ser, ¿cierto? Pero también está el aprendizaje de la parte orgánica, de la bioorgánica de nuestro organismo, que es fundamental también comprender. ¿Por qué es fundamental comprender? Porque muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras reacciones que merman nuestra salud emocional, nuestra salud mental, física, nosotros podemos detenerlas, esas reacciones, si conocemos lo que le pasa al interior de nuestro organismo cuando nosotros no sabemos manejar ni controlar nuestros estados anímicos. Por eso que esta presentación la voy a hacer desde el punto de vista de la neurociencia para que ustedes pongan atención. Sin duda que al término, las preguntas que puedan surgir, yo voy a estar feliz de poder compartirlas, y hay cosas que van a conocer, que se van a asociar con rapidez, y hay otras que yo quiero precisar muy claramente para, de alguna manera, aclarar algunos temas y contenidos que todavía se transmiten en forma equívoca, ¿ya? Para eso tengo la especialidad de ser máster en neurociencia aplicadas al aprendizaje. Para eso tengo la especialidad de desarrollo organizacional, de tal manera que mi especialización parte con el desarrollo de la gestión de personas, y finalmente logro relacionarme muy profundamente con el acompañamiento que hago a las personas detrás de una situación conductual, acompañada de los neurocoaching, que es obviamente una herramienta más para poder lograr que la persona salga de un estado quizás emocional, mental y físico de una manera que le permita guiarse a un camino más de bienestar, que ese es el fondo de todo lo que vamos a ver. Entonces, voy a compartir una lámina que después Anita les va a mandar para que ustedes puedan recordar, repasar algunos puntos. Las láminas que voy a utilizar ahora están un poco más completas. La idea es poder comprender profundamente el tema y no quedarnos en la superficie, ¿ya? Así que bueno, vamos entonces ahí a poner nuestras láminas. Ya, perfecto. Entonces, este programa, en la introducción que he dado, le hemos puesto más allá del estrés, porque vamos a abordar el tema del estrés para ver cómo vamos a manejar nuestra salud, nuestra gestión emocional, nuestra gestión física y también la mental. Fíjense que hoy cuando uno le pregunta a una persona cómo se siente, la respuesta es inmediata: estresado, estresada, es inmediata. Si voy caminando por la calle y me encuentro con un amigo, le hago la misma pregunta, es la misma respuesta. Si converso con un vecino, la misma respuesta. Y en general, fíjense ustedes que el estrés se puso de moda con la pandemia. Esta situación de pandemia que nos encerró, ¿cierto? Que nos llevó a un escenario de estar en una zona de confort que parecíamos que reclamábamos mucho por esa zona de confort, pero cuando salimos de esta, que era efectivamente como un paraíso, luego al enfrentar la situación de pandemia que parecía ser que estábamos desnudos frente a algo totalmente incierto, y que nos trajo obviamente una situación de encierro inédita, una situación en la cual, de no saber lo que venía en esta incertidumbre, empezó el miedo a hacer lo suyo. Y la falta de experiencia en esto, de trabajar, por ejemplo, con teletrabajo, como lo tuvimos que empezar a hacer, y que para otros continentes esto ya más usado y pudieron de alguna manera adaptarse mejor, para nuestro continente fue difícil, y llegó a un punto de estrés altísimo donde no era posible que nosotros manejáramos bien el tema trabajo, el tema hogar, el tema cuidado de los niños, el tema relación de pareja, el tema relación de vecino, porque estaba en Zoom y el vecino de al lado estaba con un taladro. ¿Cómo le digo al vecino que deje de taladrar si estoy trabajando? ¿Cómo le digo a mis niños que dejen de gritar si estoy trabajando? ¿Cómo le digo a mi esposo que
compartía con él 2 horas del día, hoy día estamos compartiendo 8 horas y me doy cuenta que hay muchas cosas que no conozco de él y que no me gustan de él, y viceversa. Entonces llegó un momento en que esta asfixia que se nos presentó, normal, natural, por la falta de costumbre de experimentar estas nuevas formas de estar viviendo, nos llevó a un tema de estrés que se puso de moda. En este cambio que hemos tenido paulatinamente de salir un poco de la pandemia o de ver que se han disminuido los contagios, esto de decir del estrés que en la condición que estoy estresado, ha aumentado el estrés, porque lo repito tantas veces que mi cerebro, mi inconsciente, lo sigue archivando. Entonces, a lo mejor no estoy tan estresado hoy porque ya logré salir a la calle, empecé a trabajar fuera, los chicos empezaron a ir al colegio, pero yo sigo manifestando que estoy con estrés. Y entonces nuestro inconsciente está capturando, está recibiendo toda esta información y entonces empieza a aumentar el estrés. Entonces, la primera cosa que yo quiero manifestar en esto, que el manejo de la salud emocional, física y mental pasa por una decisión consciente, que yo empiece a parar ciertas cosas que estoy repitiendo y que no me hacen bien. Y eso es que estoy estresado, estoy estresada. Que si bien es cierto, estamos todos estresados y que el estrés existe siempre, ya lo vamos a ver por qué, sí se puede manejar y se tiene que llevar a una condición normal y natural. Pero cuando yo lo exagero, cuando yo lo dramatizo, empieza a hacer estragos que lo refleja mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Por eso es tan importante comprender esta primera parte, que es fundamental. Fíjense que y ahí ya me hicieron la presentación, que la salud mental y emocional durante años, recién el siglo pasado, mitad del siglo pasado, se reconoce que por la Organización Mundial de la Salud, que la enfermedad que tiene un ser humano no está ajeno a la salud mental y emocional, que no es solo ausencia de enfermedad física, porque a lo mejor no estamos físicamente mal, pero a lo mejor nuestra mente y nuestras emociones sí. Y recién se reconoce que la salud integral está relacionada cuando mi cuerpo, mi mente y mis emociones están en equilibrio. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué definitivamente asocia la definición de la salud? Cuando una persona tiene salud, cuando tiene bienestar físico, cuando tiene bienestar mental, cuando tiene bienestar social. Imagínense todos los pueblos latinoamericanos que vivimos antes de la pandemia, estallidos sociales, eso nos enfermó muchísimo y nos llevó a situaciones de angustia, de desazón. Por lo tanto, la salud también tiene que ver con nuestra salud de bienestar social y el bienestar emocional. Por lo tanto, si yo quiero proclamar que mi salud está sana, yo debiera comprender que en estos 4 bienestares yo tengo salud y estoy en equilibrio. Pero falla alguno, es como la patita en la mesa que hace finalmente que yo tambalee y que yo no esté lo suficientemente bien. Por lo tanto, reconocer que mi salud mental, emocional y física tiene que estar en común acuerdo también a nuestra relación social, porque yo puedo estar bien físicamente, bien mentalmente, bien emocionalmente, pero me tiran una bomba en mi casa e inmediatamente flaquean estos 3 tipos de condiciones en mi organismo. La salud, quiero acá hacer una distinción, porque siempre se habla, bueno, hoy día estamos todos mal de la salud mental. Una es la salud mental y otra es la salud emocional. ¿Y por qué es así? Porque cada uno de estos estados de salud corresponde a nuestro cerebro en sus hemisferios. Entonces, el hemisferio izquierdo, que es el que gobierna la parte mental, la racional, ahí aludimos a la salud mental. El hemisferio derecho, que es el que lleva toda la parte emocional, aludimos a la salud emocional. Puede estar que uno esté mejor que el otro, pero si hay un desequilibrio, de alguna manera los dos se afectan, porque estos tienen que estar totalmente conectados para estar en una salud que sea integral. Entonces quiero acá en la lámina siguiente definir claramente, para que no tengamos dudas, cómo funciona nuestro hemisferio izquierdo, que es el hemisferio
que cuando nuestra salud mental está sano, es nuestro hemisferio que piensa, que reconoce, que acepta, que analiza, que comunica, que razona, que tiene lógica, que hace abstracciones, que aprende información teórica, hace deducciones, hace cálculos, resuelve problemas matemáticos, asocia en forma clara, precisa, fluida, es donde está el lenguaje además. Entonces, cuando nosotros tenemos en equilibrio este hemisferio, todas estas dimensiones de desarrollo de nuestro hemisferio van a estar en forma óptima. Pero si yo de alguna manera estoy afectada, si yo, por ejemplo, soy una persona analítica y estoy afectada mentalmente, me vuelvo más aguda, más analítica, critico más. Si este hemisferio es el que hace deducciones, calcula matemáticamente, me equivoco, doy vuelta a los números, y se va reflejando en mi estado de salud mental todas estas inflexiones que no puedo lograr llevar a un punto óptimo, porque mi hemisferio izquierdo, que es el que gobierna toda esta parte analítica, de alguna manera está afectado. El hemisferio derecho, fíjense, que logra un estado de salud emocional sano si que es el hemisferio que siente, que manifiesta las emociones desagradables y que manifiesta las favorables, y que de eso no hay que rechazar, porque si nosotros estamos manifestando emociones desagradables, tiene una razón de ser. Si yo tengo miedo porque en la puerta hay un tigre y yo tengo miedo, puedo evitar que el tigre no entre y no me coma, ¿cierto? Y pongo sillas, mesas y evito que el tigre entre y me coma. Sin embargo, si no siento miedo, que pase el tigre a escuchar la clase, por favor. ¿Cómo no va a escuchar la clase? Miren ahí cómo está el ego. ¿Y qué pasa si el tigre pasa a escuchar la clase? Me come. ¿Por qué? Porque no sentí miedo. Y sin embargo, que el miedo es una sensación, una emoción desagradable, tiene una razón de ser. Por lo tanto, eso no podemos reprimirlo. Cuando sentimos pena, cuando sentimos tristeza, agobio, no hay que reprimirlo porque tiene una razón. Se han dado cuenta que en lo general, por lo menos en Chile, en otros países lo he visto, me imagino que en Perú también, cuando una persona llora porque se siente mal, viene alguien corriendo con un vasito con azúcar, tómate el vasito con azúcar para que reaccione, en ese minuto le estamos reprimiendo la posibilidad que la persona se desahogue, no hay que hacerlo. Entonces, son ese tipo de cosas las que tenemos que ir comprendiendo para que comprendamos verdaderamente cómo funciona nuestro cerebro. Este es el cerebro creativo, imaginativo, que no tiene lógica, que no tiene tiempo, que es intuitivo. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, que es intuición, entonces no tiene una base científica. No, la intuición es algo científico que está comprobado. Las madres cuando mandan a sus hijos al colegio con horas de diferencia en Brasil, en Perú, los niños que tienen que ir a mucha distancia de sus colegios, la mamá está pendiente y siente cuando el niño llegó y está seguro, y no tiene teléfono como para poder comprobarlo, pero sabe en el momento que el niño llegó y está seguro, como también sabe cuando el niño no ha llegado y está intranquila, porque es la intuición también algo que está en nuestro cerebro científicamente comprobado. Por lo tanto, fíjense ustedes que el aprendizaje de la mente, hemisferio izquierdo, y el aprendizaje del hemisferio de las emociones, tiene un punto de encuentro, y es que nosotros debemos también comprender cómo saber manejar, regular, controlar, gestionar, modelar lo positivo y lo menos positivo. Y esa parte es aprendizaje, lo tenemos que comprender, lo tenemos que estudiar. Voy a dar un bosquejo de esto para que nos llevemos algo hoy día y comprender que esta parte del estudio nos tiene que hacer reflejar lo que nos pasa a diario. Si yo manejo mis emociones, cuando alguien me lanza una patochada, alguien me dice un improperio o alguien me tira el carro encima, y yo manejo mis emociones, yo inmediatamente controlo el espanto que me ocurre de esa situación, la ira que me puede venir también, y yo digo, no, es la persona, no soy yo. Algo le pasa a esa persona. Pero también debo entender que la mente a veces me juega en contra a mis emociones, porque mi mente es divagatoria, anda por un montón de partes menos donde yo estoy, que es en el estado presente. Entonces conduzco, por ejemplo, si yo manejo un carro y llego a un extremo de la ciudad y llegué y no recuerdo nada de lo que pasó por los costados, ni los semáforos que me detuve, ni los signos pares. Lo único que sé que llegué, y la mente está en estado piloto.
Entonces, cuando yo tomo conciencia del manejo y control de mis emociones y tomo conciencia que mi mente es así, entonces empiezo a comprender que yo empiezo a tomar conciencia de lo que es el equilibrio en mi estado mental, físico y emocional. En el estado piloto es cuando más accidentes yo puedo tener, por lo tanto es un riesgo sumamente grande, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ahora, que lo estamos conversando, ¿cuándo estoy en estado piloto? ¿Cuándo he estado en estado piloto? No voy a estar en estado piloto, ya estoy tomando conciencia de esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué debemos desarrollar hoy día para este manejo del estrés? Esta parte, porque es la parte que no nos enseñaron de pequeño en los colegios en forma educacional tradicional. La habilidad emocional, porque la habilidad emocional es la que ha sido carente de poder tener una educación en todos nosotros, y es por eso que en realidad nos cuesta tanto el control de nuestras emociones, nos cuesta tanto regularlas, modelarlas de acuerdo a las circunstancias, porque todas las que estamos acá, todas tenemos y hemos vivido situaciones complejas. Hay personas que se levantan con más facilidad, otras que se estancan, ¿cierto? Y otras que dramatizan eternamente o se victimizan. Y es porque es la parte del estudio y la comprensión profunda de las habilidades emocionales la que nos falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Primero tenemos que aprender lo que es la inteligencia emocional. Asociado a la inteligencia emocional, fíjense ustedes, vienen las habilidades emocionales. ¿Por qué tenemos que tener habilidades emocionales? ¿Por qué tenemos que tener destrezas emocionales? ¿Por qué tenemos que tener actitudes, aptitudes? Las aptitudes son todos los autocontrol, autorreconocimiento, autogestión, automotivación, autodisciplina, autodistanciamiento. Por ejemplo, la gente que es negativa, alejémonos si nosotros no podemos sacarla de ese estado, porque si no nos contagia. Entonces, fíjense qué importante, los hábitos emocionales, cómo van trascendiendo para que nosotros controlemos nuestras emociones. Gracias. ¿Qué significa esto? Para que yo pueda dominar todo esto de la inteligencia emocional, yo tengo que tener claridad absoluta qué es lo que son las competencias valóricas, qué son las competencias interpersonales, es decir, la relación que yo tengo hacia afuera con las personas que me relaciono, que si son de calidad, voy a tener una vida más feliz. Si soy una persona desagradable que no saluda, no da las gracias, la gente me va a distanciar o me va a encontrar desagradable, ¿cierto? La relación y competencia intra, ¿cuánto yo me conozco? ¿Cuánto yo me conozco? ¿Por qué yo reacciono arisca o molesta con algo que me hizo una persona? Cuando en realidad esa persona algo le debe pasar porque yo no le he hecho nada. Entonces, ¿cuánta competencia intra e inter estoy manejando? ¿Qué competencias emocionales yo debiera tener para poder comprender lo que es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son las competencias sociales? Las competencias sociales son muy importantes porque el mundo ha llegado a este punto por la sociabilidad que hemos tenido. Las competencias culturales, la cultura es muy importante y no significa haber viajado por todas partes del mundo. La cultura significa la observación que yo hago de todo mi entorno y de más allá. Y las competencias creativas, que es nuevamente la observación, la creación de ideas materializadas. Y esa parte muchas veces se pierde porque tenemos grandes ideas, pero no sabemos materializarlo. Por lo tanto, esto de las habilidades emocionales son campos que yo debo investigar. Yo les voy a mandar las láminas y ustedes van a poder ir viendo puntos y se pueden después conectar conmigo. Yo les voy dando sugerencias o les voy comentando de cada una de estas habilidades emocionales que son fundamentales y vean ustedes todo lo que conlleva. Ahora, vamos a citar a un profesional maravilloso de vuestro pueblo que yo, gracias a él, le debo por haber recibido en mis manos el libro de desarrollo organizacional, le debo a la decisión de haber tomado el máster en desarrollo organizacional porque me pareció muy brillante todo lo que expresa en su libro y me cautivó tanto. Y cito ahora a David Finchman en el libro El espejo del líder, y que tiene mucha relación con todo lo que estoy hablando, y la conexión que tiene con lo que voy a ver es muy importante que ustedes tomen la esencia de esto. Dice David Finchman en una frase de su libro El espejo del líder: cuando las personas tienen equilibrio, controlan su ego.
Cuando una persona tiene un control de gestión emocional y mental, está en equilibrio. Fíjense la relación. Enfrentan la vida con desapego y son responsables y están listos para trabajar en equipo. Si es en una organización uno lo puede entender, pero también hay un equipo en nuestro hogar, ¿cierto? Hay un equipo social con mi vecina, en fin. Entonces, fíjense que esto es muy trascendente, lo que es esta frase, porque ¿qué es el ego? Fíjense que el ego es la principal causa del estrés. El ego es la principal causa del estrés, por lo tanto, por eso es importante que nosotros sepamos equilibrar nuestro ego. Nunca se debe entender que no debemos tener ego, porque el ego en equilibrio nos permite tomar retos, tomar desafíos, sacar adelante un proyecto, sacar adelante nuestra vida. Y por lo tanto el ego es importante, pero en equilibrio. Y cuando no lo es por esto. Porque el exceso de autoestima, cuando yo me elevo, porque siento que soy superior, porque yo me lo sé todo, porque yo pienso de una manera distinta, porque yo lo tengo todo, este exceso de ego significa que la persona exagera su autoestima. Cuando a la persona le pasa eso es porque tiene un complejo de superioridad. Y es un complejo de superioridad que viene de la infancia, de un complejo de inferioridad, donde la persona la disminuyeron, la trataron como una persona incapaz de salir adelante, la persona logra salir adelante y finalmente puedes sentirse orgullosa que alcanza una posición, una profesión y finalmente sale de un estado donde estaba disminuido. Sin embargo, olvida lo que le pasó de pequeño y se transforma ese complejo de inferioridad en superioridad. Y que obviamente no es el mejor porque causa y se manifiesta con una agresión intelectual hacia otras personas, ya también con a veces agresión física, como lo vemos con la gente que se vulnera, ya sea hombre o mujer, porque eso corre para ambas partes, o también una agresión verbal. Cuando una persona está en este exceso de autoestima, se ve arrogante, se ve agresivo, prepotente, y estoy acá yo, y entonces todos parece ser que son menores, no están a mi alcance, pero el problema de esta persona es que su ego lo hace ser competitivo al punto de que compite, no solamente con el mundo que le rodea, sino consigo mismo. Y al competir tanto consigo mismo, su nivel de estrés se eleva y se eleva hacia el entorno, porque se vuelve de mal humor, porque agrede y el entorno se afecta y por lo tanto causa estrés a otras personas. El ego, cuando nosotros está en déficit, también provoca un estado de estrés, porque baja la estima, no nos permite tomar nuevos desafíos, nuevas oportunidades, y la persona dice, no, no me va a resultar, esto no lo saco adelante, no tengo las competencias, me va a ganar el otro, la otra, y finalmente este ego en déficit es un complejo de inferioridad. Y cuando la persona está en este complejo de inferioridad, se estresa también. Por lo tanto, fíjense ustedes que este ego en desequilibrio hace perder el control de la mente y de las emociones. Y por eso que es tan importante comprender y combatir estas situaciones de ego que a veces no nos damos cuenta y nos pasan, realmente nos llevan a una instancia en la cual nosotros vamos deteriorando nuestra salud y se produce, obviamente, estrés. Y se produce estrés. Y acá tengo que diferenciar que todas las que estamos acá, eh, en todo el caminar de nuestra vida, desde el vientre materno hasta nuestra vida actual, nosotros vamos a tener un tipo de estrés que se manifiesta como un estrés existencial, ya sea que nacimos, por ejemplo, con un forceps, con un vacuum, con una forma difícil de nacer, ya es un primer estrés, o ya sea que antes de nacer tuvimos una situación en la cual no éramos bienvenidos para las personas que nos rodeaban, ya se estaba generando un estrés existencial. El caminar, el llegar hasta este punto, la exigencia, como se llama, de la vida misma, ¿cierto? Lograr vencer tantas cosas que nos suceden a los seres humanos aporta un estrés existencial. Asimismo, el estrés laboral. El estrés laboral que tiene sus metas, sus objetivos, que tengo que alcanzarlas y que si no lo logro, si no soy competitivo, siempre habrá otro que parece ser mejor. Y el estrés social que se nos viene, y en el ejemplo, ¿cierto?, de los estallidos sociales, los cambios políticos, de gobierno, la pandemia, obviamente que nos produce estrés. Esta es una condición normal de todos los seres humanos y por eso que hay que saber manejar el estrés para aminorar los efectos que pueden ser negativos de esta situación de estrés.
Entonces, fíjense esta herramienta, si nosotros fuéramos ahí, estuviéramos dentro de esa herramienta, es como la presión, la presión, la presión, la presión, que llega un minuto en que el ser humano dice suficiente. Entonces, hay una condición importante y positiva, que el estrés sí puede ser positivo. Y cuando eso es así, se transforma en eustrés. Eus, la raíz, viene de lo bueno. Entonces, ¿en qué condición podemos lograr esto? Bueno, ok, sí, me costó en la vida salir adelante, tuve miles de adversidades, pero conseguí una beca, estudié, salí adelante, conseguí un buen trabajo. Bueno, vino la pandemia, quedé sin trabajo, hago pan amasado, lo vendo a mis vecinos y voy a salir adelante. Entonces mi estrés se transforma en un estrés que me impulsa, que me permite tomar nuevos desafíos. Pero cuando se transforma este estrés en dis de la raíz romper, entonces la persona, no puedo superar, todos se van a enfermar de COVID, yo también me voy a enfermar de COVID, se viene abajo mi casa, mi familia. Entonces el estrés hace que la persona empiece a tener síntomas y se enferme. Y en esa situación es la que nosotros tenemos que comprender, que es la que hay que saber manejar entre un eustrés y un distrés. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento, fíjense, de tensión física, porque te tensas, te duele la espalda, te duele la cabeza, me duele la boca del estómago, tengo acidez. El estrés se transforma en síntomas que refleja el cuerpo de muchas maneras, depende de la condición de cada persona. También es una tensión emocional, que es una carga en nuestros hombros. Es como poner un saco de papa en nuestra espalda. Si ponemos un saco de papa en nuestra espalda, fíjense ustedes que empezamos a deformarnos, porque no somos capaces de sostenerlo. Si ese saco de papa en sigue aumento, se transforma en saco piedra, pastelones. Es decir, si lo llevamos a las emociones, estaríamos totalmente desfigurado físicamente también. Por lo tanto, el estrés es una carga que sobrepasa nuestra capacidad, y cuando sobrepasa nuestra capacidad nos enfermamos. Eso es el estrés. Entonces, puede provenir de cualquier situación, de cualquier pensamiento, de cualquier sentir, la situación de pensamiento, no me va a resultar, no me va a resultar, y empiezo como un TOC, y empiezo a aumentar, aumentar, aumentar. No, es que no voy a lograr esto, no, y el no, fíjese, decimos, no, es que no, y el no a veces no tiene ninguna relación a lo que sigue. Entonces provoca todo esto emociones de frustración, de ira, de angustia, de desazón, tristeza, ansiedad, depresión, entre otras emociones menos positivas, donde nuestro sistema nervioso se altera, reacciona físicamente y mentalmente. Siendo esto un escape, ¿cierto?, para nuestro organismo, incluso las crisis de pánico, que es gente, pero ¿cómo? O sea, ha tomado 10 sesiones de terapia y sigue con crisis de pánico. Es que la crisis de pánico es un mecanismo de defensa, que el organismo me está diciendo, sigo estando mal y rechazo las situaciones que me producen temor. Entonces, eh, la diversidad de reacciones que presenta un ser humano y que lo lleva a un síntoma que se refleja físicamente, eso es estrés. En esta sala pueden haber dos personas con duelo, por ejemplo, un duelo de perder a un perrito querido o un duelo de un amor querido, de un ser humano querido. Y no podemos decir que el dolor de la pérdida de un ser humano es más importante que la del perrito, porque para la persona que ha perdido un perrito, que a lo mejor es su familia, es tan significativo como para la otra persona. Entonces, cada persona sobrelleva su estrés o tiene su estrés o sus síntomas de acuerdo a cómo son sus realidades. Y por eso no se puede cuestionar, porque cada persona es un mundo. Ahora, ¿qué hay que entender esto? Que el estrés es una reacción de su cuerpo a un desafío o a una demanda mental y emocional. Ya entendemos que hay una diferencia entre lo mental y lo emocional y que se juntan, se toman de la mano. Entonces, lo que yo debo entender de esto, que para poder levantar el estrés, para poder manejar el estrés, yo tengo que entender qué es lo que es la conciencia, porque esta es la primera herramienta que yo tengo para levantar o manejar de mejor manera el estrés. ¿Qué es lo que es la conciencia? Si nosotros en realidad yo les pregunto en el chat, no sé si pueden poner algunas personas, las que quieran, en una palabra, ¿cómo definen la conciencia? A ver si se pueden ahí en el chat poner en una palabra lo que es la conciencia para ustedes. ¿Alguien se atreve o están en celulares? ¿Cómo definirían conciencia?
Chicas, ayudemos a ver alguna valiente por acá. Una valiente, ahí bien. Voz interior, mi yo Mi yo interior. interior, dice, mi Muy yo bien, interior, dice Jenny. bien. Otra más, a ver, A escribamos ver qué es. para que no parezca un monólogo, chicas. A ver. Bueno, esta es una clase expositiva, obviamente, pero en la medida que puedan participar, estupendo. Después al Sí. final igual vamos a hacer preguntas, pero bueno, un yo Delita interior, una dice voz voz interior, interior, Pame. Delita voz, dice voz interior y Jenita dice mi yo interior. mi yo Es interior. tan Ya, importante, ¿no? claro que sí. Y ahora vamos un poco a lo más científico y concreto para que entendamos bien de qué se trata esto y por qué es tan importante que yo comprenda esto. Ahí parece que alguien más también quiso operar. Sí. Subconsciente. No, no, An- no. An- Anita dice Ah, subconsciente. subconsciente, ya. Conocimiento a mí misma. Ah, muy bien, Carla, muy Carlita bien. dice Claro, conocimiento. estamos entonces aquí, aprovecho de distinguir que tenemos conciencia y tenemos inconsciencia, ¿ya? Y son dos cosas también para que podamos tenerlo muy claro, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la conciencia? Entonces la voy a mostrar de una forma didáctica para que se entienda. Esta palabra se puede escribir de dos maneras, está aceptada por la Real Lengua con S y sin S en esta parte, ahí está con, sin, para poder entender de qué se trata. ¿Qué significa conciencia? Significa conciencia, ciencia significa conocimiento, tomar conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender de esto? Yo tengo que tomar conocimiento de por qué mi organismo se estresa, de por qué reacciona de la forma que está reaccionando. Y cuando esto sucede, cuando yo comprendo que el conocimiento está entre mi pensar, en dimensiones del pensar, actuar y sentir. Cuando eso es así, cuando yo logro que mi conocimiento esté en estas tres dimensiones, yo no debiera estresarme, porque yo en realidad debiera tener un estado de equilibrio. Esto es súper difícil porque después de los 68 años, recién en forma natural, las personas podemos pensar, actuar y sentir en iguales proporciones. Siempre cojea esto. O pienso, actúo tanto que no siento a la persona que se cruzó por mi lado. Actúo y siento, por ejemplo, encuentro el amor de mi vida, el príncipe azul. ¡Oh! Pensé que estaba pero enamoradísima de mi príncipe azul. Y sentí que este enamoramiento era todo en mi vida. Sin embargo, no me declaré, no actué. Entonces, fíjense ustedes cómo va cojeando la patita. En Chile, no sé si existe también la modalidad de los días R de replay, no sé si hay replay en Perú, parece que sí, ¿sí? Sí, Ya, sí. entonces ocurre que hay 2 por 1. Entonces aquí nosotros decimos, ya, vamos al 2 por 1. Entonces yo te invito a ti, Roxana Palacios, te invito y te digo, Roxanita, vamos al 2 por 1. Yo compro esta blusa que vi, maravillosa, una blanca con el rombo rojo, y tú te llevas la otra. Roxana me dice, listo, me está diciendo que sí. Llegamos ambas a casa, colgamos la blusa en el closet, y ahí queda la blusa, porque no le combina nada de nuestras prendas. Entonces, nosotros, fíjense ustedes, sentimos unas ganas locas de comprarnos la blusa, la compramos, actuamos, pero no pensamos si nos servía. Entonces, ¿qué es lo que es la conciencia? Es lograr pensar, actuar y sentir en iguales proporciones. Cuando eso sucede, el pensar con fuerza, con equilibrio y con flexibilidad nos ayuda a tomar buenas decisiones y a comprender. Mi fuerza está concentrada en que yo esté bien. Mi equilibrio significa que mi ego va a estar equilibrado, mi gestión emocional va a estar equilibrado, mi cuerpo va a estar equilibrado. Y luego la flexibilidad. En el actuar, exactamente igual. Fíjense ustedes, en la mente, en lo físico y en lo emocional, si yo aplico fuerza, equilibrio, flexibilidad en la mente, en lo físico y en lo emocional, entonces yo puedo comprender que estas condiciones del estrés que está casi de moda, las puedo vencer. Primero con una decisión consciente que yo debo mejorar, ¿ya? Entonces, pero ¿qué nos pasa? Nos pasa que estamos frecuentemente en un estado de amenaza, en un estado de amenaza donde parece ser la pandemia nos agobia, el trabajo que no tenemos, la pérdida de trabajo que a lo mejor se va a dar, el divorcio que va a resultar después de convivir con esta persona un año que me di cuenta que no era para mí o que no éramos el uno para el otro y que finalmente nos expone en un estado anímico de tristeza, de apatía, de enfado, de miedo, de ira, de ansiedad sobre todo, porque la ansiedad está relacionada con una emoción del futuro, es decir, yo siento ansiedad por la incertidumbre, ¿qué va a pasar?
con lo de la pandemia, por ejemplo. Y entonces, ¿qué traen estas emociones? Trae un estado de amenaza a nuestra vida, y eso significa que nos mantenemos en un estado básico de supervivencia. Y ese estado básico de supervivencia, fíjense que le toma a nuestro organismo 125 milisegundos de pestañeo para estar en él, ¿ya? La tristeza. Ahí está también la tristeza en un 125 milisegundos de cualquier circunstancia que yo recordé, que yo sentí, que yo asocié, que traje de mi memoria, me mantiene en un estado básico de supervivencia. ¿Y qué pasa aquí? Que nuestro cuerpo reacciona, nuestra mente y nuestras emociones reaccionan. Y fíjense ustedes, ¿qué nos sucede si lo pudiéramos graficar? Nos sentimos atrapados, como este monito que está en esta caja, está atrapado, sin salida, está asfixiado. O sea, la cuarentena nos atrapó y nos llevó a un abismo emocional donde estábamos así, que nos caemos, totalmente asfixiados, sin saber y sin poder salir. Ni siquiera teníamos una cuerda que nos sacara. Entonces eso nos generó más estrés. Y la vida se nos vio así, nublado. O sea, veo todo nublado, borroso en mi vida emocional. No, ni siquiera sé a dónde voy a llegar, ni siquiera sé cuál es el punto de llegada. Fíjense ustedes que si uno lo pudiera visualmente poner, es eso lo que le pasa a nuestras emociones, y el estrés hace ahí lo suyo. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender qué le pasa a nuestro cerebro cuando estas cosas suceden, cuando yo no logro salir de ese estado emocional atrapado, en estado de amenaza, que si bien es cierto, fíjense ustedes, nuestros antepasados tenían que vivir constantemente frente a amenazas, porque si no las bestias salvajes les comían, entonces evidentemente estaban en una situación de miedo permanente, y en esos días nuestro cerebro tenía ciertas formas apropiadas para ese momento. Entonces, había un órgano que se llama amígdala, o se le dice, viene del origen, la palabra es almendra, porque tiene la forma de una almendra, y en ese momento ese órgano para los prehistóricos estaba sumamente agrandado. ¿Por qué? Porque cuando la persona sentía miedo, inmediatamente su organismo, desde la glándula suprarrenal, arrojaba una serie de componentes químicos que le producían cortisol. Y el cortisol mantenía en un estado de amenaza permanente para poder protegerse y huir de estas bestias salvajes. Pero ¿qué le pasa a nuestro cerebro hoy día? Nos estamos arrancando de las bestias salvajes que no están físicamente, pero a veces están en nuestra mente. Y entonces el cerebro se afecta. Entonces en este cerebro, fíjense, un segundito, que no sé por qué no se está moviendo. Oh, qué pena. Va, ahí sí. Este cerebro ahí que se está moviendo, fíjense, este es nuestro cerebro. Yo quiero que ustedes vean esto, porque al tomar conciencia de lo que nos pasa en nuestro interior, empezamos a tomar decisiones de no alterar más de lo que es necesario para poder liberar el estrés. Vemos acá la amígdala, la almendra, que está aquí en esta fucsia, esa es la almendra, que cuando nosotros estamos en estado de amenaza y llega el cortisol, que es este neurotransmisor, es un componente químico que se transforma en un neurotransmisor y llega y aumenta esta amígdala, hay otros órganos que están reflejados aquí como verdecito, que son los hipocampos, que tienen la función del aprendizaje, de la memoria, de la motivación. Esos órganos, cuando esta amígdala se agranda, porque yo estoy con tristeza, estoy con ira, estoy con miedo, entonces empieza a agrandar, estos hipocampos tienen que disminuir. Y entonces yo me quedo en ese estado de amenaza permanente y me estanco. Y empiezo a sentir desazón, ira, miedo, angustia, ansiedad. Entonces ocurre que voy a la cocina, como, si me gustaba beber antes, bebo, fumo, porque mi organismo está reaccionando a estos estímulos menos positivos, que es lo que me sucede cuando yo tengo miedo y estamos invadidos de cortisol. Sin embargo, cuando yo conscientemente comprendo esto que les estoy comentando ahora, yo digo, no puede ser, yo tengo que levantar y empiezo a respirar, empiezo a tomar una serie de herramientas para poder lograr y decir, yo voy a salir de esto. Entonces mis hipocampos empiezan a agrandar, y empiezo a sentir las sensaciones positivas que me permiten bajar el nivel de estrés. Entonces, cuando yo pego en la mesa, por ejemplo, estoy molesto y pego en la mesa, me enfado con alguien, que a veces un minuto de nuestra vida
significa que nuestro cuerpo en su interior le toma 6 horas para elaborar otros componentes químicos negativos, como el gluconato, que si se fusiona con el cortisol, inmediatamente va al cerebro y mata neuronas. Y el momento que yo voy perdiendo neuronas, voy perdiendo capacidad. Entonces, cuando yo, por el contrario, digo, estoy feliz, voy a salir adelante, a pesar de todas estas situaciones, mis hipocampos empiezan a inflarse con endorfinas, endorfina, serotonina, dopaminas, oxitocina, y me empiezan a ayudar a hacer un cambio bioquímico en nuestro cerebro para que yo pueda fortalecerme, aumentar mi sistema inmune y lograr sacar adelante mi estado de estrés, el cual de alguna manera me estancaba o me anulaba. Entonces, fíjense que este cerebro tiene distintas partes que definitivamente no vamos a hacer una clase de ciencias acá, ni mucho menos, pero quiero que reconozcan algunas cosas que son importantes. ¿Por qué se llaman hipocampo? Porque fíjense, este órgano es muy parecido a un caballito de mar, a un hipocampo, y es muy importante comprender que todo está asociado. Fíjense que esta parte frontal, cuando yo estoy angustiada y me tomo la cabeza y digo, ¡ay, qué terrible todo lo que está pasando! Yo le estoy dando físicamente a mi cuerpo, a mi cerebro, la instrucción que mis glóbulos prefrontales reaccionen, porque ahí, donde están los glóbulos prefrontales, estamos cargados de conocimiento milenario que traemos de nuestros antepasados. Y cuando hacemos esto físicamente, de alguna manera yo me estoy ayudando y estoy pensando, ¿cómo soluciono? ¿Cómo levanto? Por eso es tan importante que yo conozca mi interior. ¿Cómo me afecto cuando yo me enojo? Si alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Es muy desagradable, me carga cómo es tu trabajo, no lo vas a lograr. Y si yo tomara, por ejemplo, una herramienta de escribir esa emoción que me causó esa persona y yo pusiera acá lo que siento, fíjense ustedes cómo actúa nuestro cerebro al materializar lo que yo estoy sintiendo. Es como un acero, un metal líquido, que al yo escribir, fíjense ustedes, se solidifica y paro inmediatamente esas 6 horas que estoy produciendo elementos químicos tóxicos. Por lo tanto, existen herramientas, y es las que vamos a ver, que impiden y bajan mi nivel de estrés, pero para eso yo debo comprender a partir de ahora, bueno, esto es lo que le pasa a mi cerebro si yo me enfado en exceso, enfadarse en un punto para yo liberar de alguna manera mis emociones menos positivas, está bien hasta un punto, porque cuando yo digo, no, es que el golpear la mesa, el que discutir me desahogo, no es así, porque mi inconsciente está captando lo negativo y yo sigo elaborando componentes que me hacen mal. Por lo tanto, las herramientas tienen que ser otras. Primero el conocimiento, tener conciencia de lo que le pasa a nuestro cerebro y de lo que le sucede, ¿cierto?, a nuestro organismo completo. ¿Cómo es nuestro cerebro? Entonces vemos de lo inicial el hemisferio izquierdo, que tenemos el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, y muchas veces de repente estamos en nuestras organizaciones, alguien nos envía un correo porque tuvimos una dificultad y se lo copia a todo el mundo. Y eso es un ataque y una agresión que eleva el estrés, en vez de pararse, ir a conversar con la persona, aclarar y cerrar el tema. El otro lado es el lado del cerebro de la intuición, de la imaginación, la creación, la parte sensorial, pero la conexión de los dos es fundamental. Cuando se enferma uno, se enferma el otro, y por eso me tengo que cuidar, ¿ya? Ahora, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos estresamos? Entonces quiero mostrarles una neuroimagen. Todavía en Latinoamérica no tenemos este instrumento, pero miren por favor, este cerebro está totalmente estresado y ese tiene un tizne morado, todo este tizne morado que está abarcando distintas áreas del cerebro. Imagínense que abarca ciertas áreas motoras que producen enfermedades ictus, como Alzheimer, ELA, Parkinson, entre otras. La persona tendría una condición a poco tiempo desmejorada, o puede ser que esta parte frontal llena de estrés me impida llegar a un racionamiento lógico y yo me transformo en una persona que explota emocionalmente y que no permito que mis lóbulos de izquierda o derecha puedan funcionar bien, u otras partes del cerebro. Entonces, esta persona que estaba muy enferma recibió 27 sesiones de neurocoaching, que es una actividad de acompañamiento donde está fijada las herramientas de acompañamiento fijadas en la activación de ciertas zonas del cerebro que están dañadas. Entonces,
Fíjense, ahora tomemos conciencia, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando yo tengo estrés? Miren todas las áreas que puedo yo de alguna manera afectar y áreas que puedan ser motoras y que impidan que yo pueda seguir adelante. Entonces, aquí tenemos que diferenciar que hay tres tipos de valores en nuestra salud mental mental y emocional que son importantes para levantar el estrés. Permítanme que tengo que ver ahora. Que son importantes. Y estas son tres valores que son fundamentales en nuestra vida. Conversábamos un ratito atrás con Carmencita y justo hablábamos de la empatía y la resiliencia, justo, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que estos tres valores son los que salvan, son los que finalmente estabilizan nuestra vida emocional, nuestra vida mental, física, nuestra vida en equilibrio. ¿Por qué? Porque primero la felicidad no es indiferente a nadie. ¿Hay alguien que no quiera ser feliz en esta sala? Yo creo que todos queremos ser felices, ¿cierto? No hay alguien que quiera ser infeliz. Sin embargo, en el día pasamos muchos momentos que nos hacen sentir infeliz, y eso sí es una realidad. Entonces, ¿por qué es tan importante la felicidad? Porque la felicidad es un valor que, comprobado científicamente y con neuroimágenes, que activan ciertas áreas del cerebro que son las áreas más importantes para que la persona pueda sentirse bien. Y eso significa bienestar. La felicidad es la antesala a la alegría. Es posible que yo pueda andar feliz todo el día, ¿cierto? Y puede ser que yo esté seria porque tengo varias preocupaciones, pero eso no significa que no estoy feliz en mi interior. Entonces, en ese sentido, debo reconocer que la felicidad es un tema de polémica, que muchas personas pueden decir, bueno, la felicidad solo son momentos en nuestra vida. Otras personas pueden decir, bueno, la felicidad se busca para lograr esos momentos. Otra persona puede decir, no, es un estado permanente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es importante que la descubramos. La felicidad es un bienestar subjetivo. La felicidad no está solo en el tener. Es decir, yo puedo estar dando esta conferencia en una sala donde estemos todos apretados y va a ser incómodo, ¿cierto? Y el bienestar que nos deja estar en nuestra living, en nuestro comedor, sentados sin movernos, ¿cierto? Escuchando la exposición, puede ser mucho más favorable y eso es una condición real, ¿cierto? Sin embargo, si el contenido de la exposición fuera muy, muy precario, la verdad que con la mejor sala que pueda tener no va a ser atractivo. El bienestar espiritual que está relacionado con mi momento presente. Cuando yo descubro que el bienestar de mi felicidad está en el momento presente, está acá estamos concentrados, todos los que estamos acá estamos en este minuto y es lo único real, lo único real. Algunos estarán pensando, ¿cuánto terminará esta charla? Porque tengo que ir a ver la comida para el día de mañana. Es posible que suceda eso. Sin embargo, cuando yo descubro que mi estado espiritual es estar en el presente y disfrutar el presente, fíjense que cuando estamos de cumpleaños se nos dice, te traemos un presente, porque estar en el presente efectivamente es lo que nos permite estar disfrutando en lo que es esencial, en solamente respirar y estar vivo. ¿Qué más importante que estar vivo? El bienestar físico, que mi cuerpo reaccione, que a pesar de que van pasando los años, puedo caminar bien, que puedo de alguna manera seguir sosteniéndome en forma independiente y no depender de otras personas. El bienestar físico es importante. El bienestar intelectual, es decir, que yo tenga mis condiciones intelectuales de conversación, de cultura, que pueda conversar con otra persona que sea interesante. Eso es un bienestar. El bienestar relacional, que yo me relacione bien con las personas. Yo saludo, doy las gracias, pido por favor, y voy marcando la diferencia de ser una buena persona a la otra, que no le importa ni saludar, si total, ¿para qué? Ni me voy a acordar si lo saludé o no. El bienestar emocional mental, que en el fondo me trae calidad de vida. Y por lo tanto la felicidad está en el ser, porque yo puedo tener miles de cosas y tener un vacío en mi interior, porque algo de mi ser no está bien. No solo en el tener, que tener por supuesto no está tampoco vetado y que es necesario, ¿cierto?, para nuestras necesidades básicas, pero más está centrado en el ser. Cuando eso todo sucede en nuestra vida interior, entonces esa solidez que yo le doy a mi estado emocional, mental, se da con la felicidad, pero también con la empatía. Y la empatía es un acompañamiento que yo hago a otras personas.
Y se ha demostrado científicamente también que el altruismo, la relación de darle a la otra persona, genera un estado a nivel cerebral activo positivo. Y por lo tanto esto surge de la imitación de chicos. Si nosotros tenemos unos infantes jugando en su jardín, y están felizmente en esa condición, y uno se cae y se pone a llorar, inmediatamente el resto se pone a llorar. ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso es porque actúan nuestras neuronas espejo, que finalmente se vuelve esto colectivo. Sin embargo, si esos mismos infantes crecieron, están de 30, 35 años, y uno de ellos está compartiendo en un bar, juntos, conversando como amigos, y le cuenta al resto que se ha divorciado, que se va a divorciar y que está muy mal, todos se callan, la mayor parte, no dicen nada, pero hay alguien que dice, pero no te preocupes, yo te acompaño, estoy a tu lado. Eso es empatía. La empatía, en el fondo, es entrar no en el zapato del otro, porque si yo calzo 39 y la otra persona calza 35, no va a poder. La empatía es un estado de acompañamiento hacia la otra persona, que ya veremos más en preciso. La resiliencia también, porque es la capacidad de sobreponerme al dolor. El dolor puede ser un duelo, una separación matrimonial o conyugal o de pareja, una pérdida de trabajo, un cambio de país. Eso es un dolor emocional que le cuesta más al cuerpo poder superar. Y las situaciones adversas que se presentan en el día a día y que de un día para otro se pasan. Y ahí entramos en el tema de qué es lo que es la resiliencia. La resiliencia es un estado de certeza de levantarse, no una sensación. Entonces yo tengo la certeza que me voy a levantar, que a lo mejor si me enfermo de COVID, me voy a recuperar y voy a poner todo lo de mi parte. La sensación es que todos nos vamos a enfermar de COVID y todos nos vamos a morir. Entonces ahí actúa el pesimismo. Por eso que es importante que yo comprenda que a los estados emocionales también hay hábitos de salud y que permiten que se levante el estrés, tanto como, por supuesto, los valores que vimos anteriormente. Está el hábito DADY, que le he llamado DADY por el inglés más fácil recordar, papito, el hábito pelo y el hábito paz. Entonces, el hábito DADY sí nos ayuda a vencer el estrés, porque cuando yo duermo bien, descansa mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Cuando yo me alimento sano, mi cuerpo se está nutriendo bien. Cuando yo descanso, descansar significa no hacer nada, darme un tiempo para no hacer nada, nada. Y divertirme que puede ser con una lectura, con un cine, con la música si me gusta, jardinear, salir a correr, ver la naturaleza. Divertirme es un hábito que me baja el nivel de estrés. Imaginar, y yo imagino que voy a salir adelante de todas las situaciones que se nos están presentando. Imagino que siempre voy a ser feliz. Solo una persona que piensa en positivo e imagina que su vida es positiva puede ser feliz. Si una persona imagina que es desdichada y que nunca va a encontrar la felicidad, no lo va a lograr. Por eso es que es importante acercarse a la gente positiva. El hábito pelo, que tiene que ver con una cosa muy trascendente, es la postura de mi vida. Orgánicamente, si yo estoy erguido, mi espalda no se lesiona. Si yo estoy erguido mentalmente por la vida, mi objetivo, mi propósito de vida, ¿cierto? Me enfoco en mis objetivos, me enfoco en mis metas, me enfoco en los deseos que tengo de que mi vida sea de bienestar. Entonces, fíjense ustedes que este hábito me guía mi caminar. El lenguaje, un lenguaje amable, un lenguaje que llegue a las personas con facilidad, con simpleza, y que le podamos con simpleza transmitir a veces algo que es difícil. Algunos años atrás yo descubrí en mí misma que cuando yo decía voy a luchar, voy a salir adelante, voy a combatir, voy a lograr sacrificarme todo lo que sea necesario para poder salir adelante con mi emprendimiento, con mi empresa, ya que todas somos empresarias acá, sabemos lo que cuesta. Sin embargo, fíjense ustedes, el lenguaje llega a nuestro inconsciente. Cuando yo hablo de luchar, combatir, estoy en una batalla llena de sangre. Por lo tanto, hay que sacar ese lenguaje. Vamos a esforzarnos, vamos a tomar desafíos, vamos a tomar retos, pero saquemos la sangre, porque entonces nos afectamos. Y se afecta a un lado que es negativo. Y lo que requerimos es optimismo. Entonces, pelo, para que no lo olvidemos como el cabello, optimistas, positivos. Si yo tengo personas a mi alrededor negativas, aléjense si no las pueden sacar de ahí. Si no las pueden sacar de ahí, aléjense y acérquense a la gente positiva. Y el hábito paz
que está en la concepción que les dije antes del pensar, actuar y sentir, y eso es Aristóteles puro, que nos invita a darnos cuenta que tenemos que lograr el equilibrio para que no cojee la patita en la mesa. Si nosotros comprendemos estos hábitos, los valores anteriores, entonces la posibilidad que tenemos de poder levantar el estrés es muy importante, como también las actitudes. Y aquí en las actitudes hay tres tipos de personas con tres tipos de actitudes. La persona que recibe con pesimismo y desesperanza, no, es que todo va a salir mal, se van a perder los trabajos, se van a enfermar todo el mundo. La persona que recibe con la esperanza que otro de afuera solucione. Y la mejor actitud es la que nosotros recibimos haciéndonos cargo y asumiendo un papel protagónico en nuestra vida, y vamos a salir adelante y vamos a manejar este estrés que es una carga en nuestros hombros y que impide evidentemente salir adelante. Consulta, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos una media horita más, ¿cierto? Unos 15 minutitos más, porque había pedido como una hora y media. Sí, terminamos 8:30, Pame, tranquila, sigue dando. Ya, listo. Entonces, en la lámina aquí preciso un poco más lo que es la resiliencia, que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es una fortaleza que todos tenemos, algunos más desarrollados, otros menos, u otros no la han desarrollado, pero sí tenemos que tomar en consideración una cosa que es muy importante. No existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan ante situaciones. No se trata de todo se trata de nuestra percepción e interpretación de los eventos, entre las sensaciones y la certeza, como les dije anteriormente. En el caso de la empatía, fíjense que es la capacidad para comprender y acompañar en su situación emocional, en sus circunstancias de dolores y adversidades, a otras personas sin precisamente haber experimentado lo que está experimentando la persona, pero nos compadecemos de aquellas causas que le provocan a esta persona esta situación, o actitudes que las hacen ponerse en un escenario más adverso, y también sus comportamientos. Entonces la empatía es una especie de unión emotiva entre una persona y otra, y que no se da siempre. Acuérdense de los infantes que después fueron adultos y que no todos pudieron apañar a la persona que estaba sintiéndose mal por su ruptura de pareja. Entonces, por eso que tenemos que comprender que la empatía es un valor, que sí, y la resiliencia que sí se puede desarrollar. Entonces, como dije antes, viene de la infancia, la estimulación, por eso es tan importante estimular a los niños. Esto se debe a las neuronas espejo, y la empatía se puede lograr en todas las etapas de nuestra vida. La felicidad, por lo tanto, también es una capacidad y un estado emocional que genera una buena calidad de vida. Hemos hablado harto de este tema. Pueden ser momentos duraderos de satisfacción. ¿Quién no recuerda cuando obtuvo ese título quizás de la enseñanza media, superior? Sin embargo, que pasaron muchos años, yo sigo recordando ese momento, y es un momento de satisfacción duradero, ¿ya? Y entonces un poco el tema pasa porque yo comprenda que la felicidad está en nuestro interior, no solo en nuestro exterior, y que la felicidad filosóficamente es un estado de tranquilidad y equilibrio, que no se busca, que se es, y que puede ser un estado permanente cuando yo solamente valoro que tengo vida, que estoy respirando. Y si eso es así, esto entonces es una felicidad permanente, ¿ya? Ahora, hay esta herramienta que se llama neurocoaching, neuroliderazgo para manejar el estrés, que son herramientas que hacemos algunos profesionales, que acompañamos y guiamos a las personas con ciertas metodologías que precisamente permiten manejar el estrés. Entonces yo les voy a mostrar acá una herramienta que ustedes pueden aplicar en casa para bajar el nivel de estrés cuando ustedes bajan la cantidad de quejas que van dando. Entonces, en una hojita muy simple pone el día 1, 2, 3, 4 y 5, y el día 1 van con una rayita poniéndole ahí a una queja una rayita. Me quejé porque estaba helada el agua de la ducha. Bueno, en realidad si también afuera hace frío, es como casi normal, las tuberías van a estar heladas, ¿cierto? Me quejé porque alguien no me saludó, otra rayita. Me quejé porque no me abrieron una puerta, me quejé porque no me saludaron, etc. Y al final del día 1, las personas nos quejamos entre 30 y 50 veces. Cuando practicamos este instrumento,
y somos constantes y llegamos al quinto día, el quinto día nos vamos a quejar entre 15 a 8 veces. Si eso sucede, fíjense ustedes que el nivel de estrés baja. Esta es una excelente herramienta que después se las puedo mandar a su grupo y ustedes la aplican y pueden comprobar lo que significa el objetivo de prohibir quejarse en una forma desmedida que no conduce a mucho. La queja tiene que ser en relación a una liberación de estrés, pero cuando yo me quejo excesivamente, me aumento el estrés. Lo mismo con las culpas. Hay muchas personas que se sienten culposas de todo. Si hacen este ejercicio de la misma manera, lo van a experimentar. ¿Por qué se da esto? Porque existe la neuroplasticidad en nuestro cerebro que hace un cambio bioquímico. Del primer día al segundo día, yo ya estoy poniendo atención. ¿Y para qué me voy a quejar que el agua estaba fría si total estamos en invierno? Eso puede suceder. ¿Para qué me voy a sentir culpable de esta situación si en realidad a la persona ni le afectó? Y día a día voy tomando conciencia, y por eso que es tan importante conciencia, con conocimiento, estoy tomando conciencia que en realidad no vale la pena, no vale la pena que yo me aflija por algo que en realidad yo sí puedo saber manejar. Lo mismo con la ansiedad. Entonces, el primer día me comí 5 pasteles. El segundo día, ¿cómo me voy a comer 5 pasteles? Si en realidad me está haciendo mal para el estómago y ya me están casi aburriendo. El tercer día me comeré 2 pasteles. El día 4 me comeré un pastel. El día 5 no me comeré nada porque ya me saturó el pastel. O sea, nada tampoco es eterno. Y esto lo voy descubriendo, fíjense ustedes, en consciente y en inconsciente. Y eso es lo importante, porque ahí es donde yo bajo y cambio finalmente mi condición de calidad de vida. También tenemos otras herramientas, por ejemplo, el banco emocional. En el banco yo tengo saldo, ¿cierto? A veces mis saldos están en cero, ¿cierto? En números rojos. A veces entonces logro reintegrar más recursos, hago extractos de lo que es mi cuenta bancaria, ¿cierto? Hago depósitos, y si yo lo llevo al mundo emocional es exactamente igual. A veces mis saldos están en déficit, me siento mal, estoy en rojo, ¿cierto? Y el banco emocional es otra herramienta que se puede utilizar para poder levantar un estado de condición anímica que no me hace más que elevar mi grado de estrés. Y yo me puedo ahí también hacer una evaluación. ¿Cómo está mi banco emocional? De 1 a 10. Hoy día está en 3, mañana reintegré, está en 7, y me voy regulando con lo que me pasa en nuestro interior. También lo hago hacia las personas que me rodean, porque también afecta a las personas que me rodean. Si yo he maltratado a una persona, mi banco emocional está en 0, porque mi condición de haber dañado a una persona también se afecta en mi interior. Esta es otra herramienta. Y existen distintas herramientas que podemos utilizar, la selfie. Yo me saco una selfie, por ejemplo, y me observo y me miro cuál es la expresión de mi cara. ¿Por qué me veo tan ajada? ¿Por qué me veo tan amargada? ¿Qué es lo que me está pasando? Es por darles un ejemplo. Todas estas herramientas que tenemos para utilizar nos pueden ayudar a bajar y manejar el estrés, ¿ya? ¿Qué resultados trae que yo realmente logre manejar, modelar, regular mis emociones, manejar, modelar y regular mi mente? Que yo me sienta tranquilo, que yo reflexione y me alivie, que yo me sienta empático y asertivo, que mi pensamiento sea positivo y que mi equilibrio sea emocional, a un punto en que yo todo esto que está acá lo transfiero a otras personas. Y cuando lo transfiero a otras personas, yo efectivamente puedo lograr un bienestar no solamente en mi vida, sino que también en el resto. Bueno, eso es lo que yo quería hoy comentarles del tema del estrés. Eh, Son bastantes puntos los que abordé, pero son todos significativos para que yo comprenda y tome conciencia que el estrés se puede manejar. Me encantaría saber si tienen alguna pregunta, qué les pareció. Esta es una clase expositiva, sin duda, y estaré gustosa de hacer otras clases que sean mucho más participativas, pero lo primero es entregar el conocimiento de algo que es bastante concreto, ¿no? Así que, amigas, las que quieran consultar alguna observación, voy a estar ahí feliz de escucharles. Alguien que desea participar, qué hermosa capacitación, Pame, lo máximo. Alguien que quiera capacitar, perdón, alguien que quiera compartir algo con Pame. ¿Alguna aflicción que les ha sucedido?
cómo puedan Sí, manejarla. Sí, ¿me escuchan? Soy sí, Regina. Regina. Gracias, Pamelita. Regina. Muchísimas gracias. Muy interesante. Cada tema que has tocado es un mundo increíble y lo has narrado, lo has compartido con una armonía que sí hemos podido, creo, todas comprender. Y muchas veces uno piensa que todo sabe, pero tampoco estamos conscientes de eso. Entonces es importante seguir tus pautas, que no sea la primera vez, que sea una continuidad para poder seguir aprendiendo de ti y de esa magnífica experiencia en tu profesión. Y te agradezco muchísimo porque sí he podido interiorizar un poquito, de repente no mucho, pero sí pienso que me está haciendo pensar, ¿no? Razonar y tratar de encontrar solución al estrés y poder superarlo. Muchas gracias, Pamelita. Qué lindo, Qué linda, qué qué linda Regina. sensación. Sí, por Lindo. acá te dicen otra cosa, Pamelita, hay que escuchar. Sí, Hay que cuéntame. leer. Dice, felicitaciones, Delia Nizama del Río. Y Jenny López dice, Dios te bendiga, excelente, realmente es lo que nos pasa. Tú nos hablas como si fueras nuestra conciencia. Es que todo lo que dice Pamela está científicamente comprobado. No lo habla solamente por lo que ella quiere decirle. Carlita dice, maravillosa exposición. Es nuestra líder, pues ella sabe que esto es cátedra para todas nosotras. ¿Alguien más que quiera decirle con todo el amor del mundo a Pamela, como que dice que somos energía, que todo lo que Pame Sí. nos da hay que devolverle con agradecimiento? Marlita dice, ¿cómo manejar, Pamelita, cuando estamos tan cargados? Perdón, antes de que se me pase. ¿Cómo manejar cuando estamos tan cargados con el trabajo y a la vez cómo poder sobresalir de esa saturación? Ya, lo primero, una cosa súper rápida, inmediatamente escriban, me siento mal, pero me voy a sentir bien, 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 porque en ese minuto voy a detener ese estado y salgan, den una vuelta, caminen alrededor de la empresa, respiren profundo. Recuerden que la respiración es tan importante y si me lo permiten les puedo enseñar un tipo de respiración que es muy interesante porque inmediatamente van a oxigenar y van a botar toxina. Eso sería como lo más rápido que podría aconsejarle. Inmediatamente lo físico que nos ayuda a lo emocional. Muy bien, Pame. Ana Paz dice, muchas gracias, Pamela, por aceptar la invitación del Comité de Bienestar y Salud. Y lo mismo te manda mi querida Milu, que está con el bebé, por eso de que no puede estar acá. Y Linda. Dene dice, Pamela, muchas gracias, maravillosa exposición. Roxana Palacios dice, muchas gracias por tan buena charla que alimenta nuestra alma y la mente. Y Delia dice que el yoga la ha ayudado mucho. Sí, es importante siempre. Gracias, Pame. Maravilloso. O Gracias, sea, Pame. Pamelita, les puedo hacer el... Carmencita, para ¿Cómo? agradecerle, para Carlita. agradecerte, Pamelita, por esta magnífica exposición, pero tienes que darnos el tip de la respiración. Ya, bueno, Yo realmente se los doy entonces. sí. Yo estoy encantadísima de escucharte, Pame, porque desde el primer día que participé de la exposición que hiciste, he estado practicando algunos ejercicios que realmente me han ayudado muchísimo Qué bueno. a manejar el estrés y también en las cosas imprevistas que nos pasan, ¿no? A veces Claro. nosotros nos desesperamos ante situaciones y hechos que, bueno, nos ocurren de imprevisto y que nos acabe el mundo. Pero como tú dices, cuando le ponemos conciencia, traemos esos hechos a aprender de qué cosa, mejor dicho, hacemos conciencia de qué tenemos que aprender de lo que nos pasa, nos viene la tranquilidad, cuando reflexionamos y nos ponemos en ese estado de tomar conciencia de lo que nos está pasando, ¿no? Y, Claro, y llegas a la paz, realmente cuando lo entiendes, sientes paz. claro, ¿no? Y lo eso es manejas, es fundamental. mucho más fácil de manejarlo. Claro que Entonces, sí. yo te agradezco muchísimo por esas técnicas, realmente hay que aplicarlas todas, a mí me encantaría conocerlas todas, porque Ya, les voy a esta por lo menos regalar la de respiración porque me sumo a mi amiga del yoga, porque yo practico 4 veces a la semana yoga,
pero yoga Bikram con Ya. 42 grados de temperatura, porque flexibiliza mucho el cuerpo, y creo que una cosa importante, es difícil y dolorosa. Si sienten dolor, significa que ahí está saliendo el tóxico. No me voy a ver muy bonita, ni mucho menos, pero lo importante es que aprendamos, ¿ya? Entonces, pongan por favor sus manitos así, bien apretaditas, así como una, debajo del mentón, como con una gotita. No sé si existe la gotita en Perú. Ya, así como que no puede. Entonces vamos a inhalar profundamente, fíjense cómo lo voy a hacer en primera instancia y luego lo vamos a repetir. Y en el exhalar, fíjense lo que voy a hacer. Si esto lo hacen a lo menos 5 veces seguidas y lo repiten 3 veces en el día, se van a dar cuenta cómo se van a desintoxicar. Entonces vamos, fíjense lo que voy a hacer. Voy a inhalar y voy a emitir un sonido desde la garganta. Esto me va a ayudar mucho en la tiroides, ¿ya? Miren, escuchen. Botaron todas las toxinas. Esto es yoga Bikram. En Perú existe yoga Bikram. Las que tengan esa posibilidad, practíquenlo. Porque en esta condición hay muchas formas de respirar, por supuesto, pero esta es inmediata, la forma como nos desintoxicamos. Entonces, emitan el sonido de garganta. Y van a botar las toxinas. Entonces, cuando vengan esos momentos de agobio, de tensión, depresión, arránquense al baño y hagan este ejercicio. Arránquense fuera de la casa, del hogar, o tomen la terraza o fuera de la oficina y den un voto por cosas que son científicamente comprobadas. Y que efectivamente en el ejemplo, yo les puedo dar el ejemplo, yo practico 4 veces a la semana y no puedo las 7 porque no me alcanzan los tiempos, pero mis retos están relacionados con el ejemplo. Me alimento bien, duermo bien. O sea, tenemos muchas clases para compartir sobre los hábitos que hemos visto anteriormente, y verdad que mejoramos nuestra condición. Y eso requiere conocimiento. ¿Y qué es lo que es el conocimiento? Tomar conciencia. Y a veces son cosas simples, son cosas simples. Entonces, atrévanse, chiquillas, porque somos puras damas acá, ¿cierto parece? Que sí se puede. Ayer me preguntaban en la entrevista de Estados Unidos qué reto tiene la mujer. Las mujeres todas tenemos retos que en realidad siempre hemos logrado. El reto que no se logra es cuando tú te pones un obstáculo. Entonces, el reto es sentir que nosotras en realidad somos complemento en esta humanidad, y que cuando esa discordia de que nos ponen en una posición distinta, esa discordia es la que causa los caos, porque en realidad todos somos complementos, los unos de los otros, ya sea que mi pareja sea una mujer, ya sea que mi pareja sea varón con varón, o mi pareja sea hombre-mujer, no importa, no vamos a entrar en un juicio de valores. Lo importante es que somos complementos y que el reto de nuestras mujeres empresarias, emprendedoras, que no solamente son las que hacen negocio. Emprender en la vida significa levantarse cada día. Emprender en la vida significa superar lo que me ha pasado, que a veces ha sido tremendo. Emprender en la vida significa creer en mí misma, vencer esos obstáculos, creer en la vida significa estar respirando. Y respirar, por Dios, que es difícil en ocasiones. No solamente el inhalar y exhalar. A veces uno inhala tóxicos del mundo y tiene que saber botarlo. Entonces, la invitación es a que comprendamos que sí podemos ser felices. Sí podemos ser felices si pensamos que lo vamos a hacer. Si esto de ser voluntariosa, tosuda, aguerrida, resulta, como dijo Regina, con tranquilidad. Con el lento. El lento es un arte también. La filosofía del lento es un arte.
Entonces, hay tantas cosas que tenemos que compartir y que tenemos que transferir. En absoluto sirve un expositor que no entregue el 1000%. Yo por eso les agradezco, porque para mí la posibilidad de entregar lo que sé es una posibilidad extraordinaria, porque desde los 9 años que decidí, en ese momento de infantes, sin saber realmente, como hoy de adulta, tocar a las personas significa mostrarles una forma de vida que les permita ser feliz, que les permita tener una mejor calidad de vida, que hasta la persona más apática se puede llegar, pero con prudencia, con cordura. Y bueno, eso es en realidad lo que mi apuesta, mi propuesta, ojalá con la posibilidad siempre de tocar los corazones que son tan importantes en nuestro planeta hoy día, ¿cierto? Que se pongan en puesta en escena. Así que muchas gracias, Carlita. Gracias. Muchas Carmen, gracias, por Pame. todas las Esperamos tenerte presentaciones. prontísimo. ¿Cómo? Esperamos tenerte prontísimo de nuevo, Pame. Pero Muchísimas claro, gracias. por Gracias, supuesto. gracias Pamelita por la respuesta y por el ejercicio que nos has hecho. Buenas noches con todos. Estamos muy agradecidos con el taller que nos has brindado hoy. Qué bueno, excelente. Muchísimas gracias, Pamelita. Muchas gracias. Mira, hay una cosa que es singular, que Carmen me seguía en algunas redes en algún momento y tuvimos la fortuna de encontrarnos sin querer y fue una cosa súper mágica. Entonces, la magia existe. O sea, Lo atraje, Pame, lo atraje. Lo La atrajiste. atracción, porque yo La atracción. de repente no conoce mucha gente y Pame lo que les trata de contar es de que hace más de 15 años yo pues estaba en la búsqueda de conocimiento, pero mi vida económica no me permitía pagarme las cosas. Entonces yo buscaba en San Google, como siempre le digo, ciertas páginas y dentro de eso me encontré con Motivar. Y yo la seguía, yo leía todo lo que ella ponía, y entonces yo me emocionaba, qué bonito, pero no conocía a la Pamela Comparidi en persona. Y de casualidades de la vida, ya mi posición económica para poderme pagar era distinta, entonces llevé un curso con Mauricio Bock de ser neurocoach. Entonces yo dije, yo quiero convertirme en una coach. Y justo nos vamos y yo soy la primera que llego después de Pamela y yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Cuéntame de ti. Ella me dice, Pamela Comparini. ¿Qué? Yo te sigo en tu página hace años. La abracé como si la conociera de toda la vida. Por eso le digo que es mi maestra. Entonces, ya te imaginarás todo el amor, el cariño y el respeto que ella tiene de mi persona. Por eso la quiero con todo el corazón cuando necesito de repente mejorar ciertas cosas, porque ella tiene muchos más años que yo como coach. Yo trato de recurrir a las personas que me pueden entrenar, porque yo siempre recurro a mis cabezas. Entonces siempre busco a mis aliados y eso ha sido parte de mi crecimiento. Yo te agradezco públicamente y siempre te lo he dicho hasta en mis redes, cómo me has enseñado tú muchas cosas y de eso parte, ¿no? De que hay alguien que te mentoreó sin darse cuenta y eso ha sido Pamela. Gracias, Pame, de verdad, que mi respeto en todo esto. Carlita, nos despedimos porque las chicas, si por ellas fueran, se quedaran. Sí, sí, sí. Lo último, si me lo Pame, permiten, muy cortito, pero no quiero que pase este mágico momento que es por algo que nos encontramos. Nada para mí es casualidad. Y decirle a mi madre que la amo profundamente, que es la luz siempre, desde pequeña, como la vida verle. Ella me enseñó a amar a las personas, que se lo agradezco enormemente, que le agradezco su compañía en esta sala, y que ojalá que siempre tenga el tiempo para decirte lo mucho que te amo, América, musa inspiradora de mi vida. Así que perdonen esa pequeña intervención personal. Qué lindo, Pame. Saludos a tu madre, bendecida de tenerte como hija. Un voto de aplausos para Pame, por favor, todas, para despedirnos. ¡Bravo, Pame! Un abrazo. ¡Máximo! Bravo, Pame. Gracias. Pame, un abrazo de corazón para ti, para tu mamita y para todas ustedes, compañeras, que hoy día ha sido un día maravilloso de enseñanza, de inspiración. Y esperamos tenerte prontísimo con nosotras. Muchas gracias. Un beso para todas. De todas maneras. Gracias, Pame. Gracias, Carmencita. Gracias, Carmen. Pame. Anita,
La Anita que se vemos. portó tan Chao. linda todo Gracias, este tiempo. Carmencita. Ahí está mi Anita, está, Sí, está la Anita siempre Paz. tan linda. Gracias. Gracias, Anita, por Muchas todo. gracias, Anita. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. Gracias, chao Chao, chicas, Regina, gracias. gracias. Gracias Pamela, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Janet. Chao, chao. Muchas Chao, gracias chao. con todos. Adiós, Marlita. Qué lindas, gracias, qué amorosas. Gracias. Acuérdense, Gracias, cuídense, un abrazo Sí, para sí, todos. sí.